30, 31, 32, 33 y hasta 34 grados. Esas son las temperaturas que por estos días hemos estado soportando. Parece ser que ni abanicos, ni botellas con agua fría, ni duchas heladas sirven. Para nadie es un misterio que el calor puede ser realmente desesperante. ¿Qué está pasando en la zona central de Chile? Especialistas coinciden en que esta ola de altas temperaturas no ha terminado en las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Maule y Metropolitana. Así que parece que habrá que armarse de paciencia y tomar todas las medidas de autocuidado porque las consecuencias, ojo, podrían ser fatales. ¿Qué efectos puede traer exponernos a altas temperaturas constantemente? ¿Podríamos morir producto de un shock de calor? ¿Tan grave podría ser esta situación? Lo conversamos hoy en Aquí Somos Todos. ¡Guau! Oye, un aplauso para el calor. No sé para qué, pero impresionante el calor. 16:01 minutos y estamos comenzando aquí en Aquí Somos Todos. ¿Cómo estamos, Maca? ¡Qué calor! Hoy qué calor. De verdad, yo nunca siento calor, pero especialmente ayer y hoy día, mucho calor acá, por lo menos en la capital. No, pero anoche también. Yo no sé si ustedes durmieron con las ventanas abiertas, pero es totalmente necesario. Sí, con las ventanas abiertas, si no, no se puede dormir. Y como que abrir la pieza de allá y la otra se corrió. Y lo más liviano, esa polerita que uno se pone, no, nada, fuera la polera. Yo tenía el jeans para hoy, ¿Viste? se lo había mostrado a Sergio. Sergio, ¿te gusta este jeans negro con esto? Sí, y después que nada, me quedé con el short nomás. Bueno, nosotros acabamos de prender el aire acondicionado. Oye, vamos a saludar a nuestros invitados. Hoy día estamos junto a Gianfranco Marcone. También está con nosotros Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago. Y también el doctor Daniel Apolo, jefe de la UCI de la clínica Indisa. Todos también conectados con nosotros. Vamos a conversar de este tema, pero queremos saludar de inmediato también a nuestro Mati. Mati, bienvenido. ¿Cómo están, chiquillos? Un abrazo gigantesco. Yo ni polerita delgada, ni chorcito, yo dormí como Dios me mandó al mundo. Muy bien. Como sureño, francamente, estos calores son un poco más intolerables. Sí, pues. Y como ustedes saben que yo soy un rostro en potencia, creciendo y cada vez más famoso, estoy acompañado de un rostro tremendo de Canal 13. Ancla de nuestra señal, Gianfranco Marcone, meteorólogo, y lo que todos queremos saber respecto al tiempo. ¿Durmió con polera o sin polera anoche, Gianfranco? Yo sin polera anoche, sí. Eso. ¿Sin polera, así como Dios lo trajo al mundo? Es que Dios me trajo al mundo sin polera y sin otras cosas más, pues entonces yo solamente sin polera. Hola, Sergito, ¿cómo estáis? Angélica, les mando un abrazo. Hola, Lo que quería saber, yo, ¿quién es el rostro en potencia? ¿Si tú o yo? No, tú ya eres rostro en potencia. Yo estoy camino para allá y al ponerme al lado tuyo siento que me sube un poquito el pelo. Y además porque nos vas a empapar con tus conocimientos. Hace un calor francamente insoportable, Gianfranco. ¿Qué está pasando? ¿Esta es efectivamente una ola de calor? Mira, en realidad ya no se habla tanto de ola de calor. Bueno, ahí Raúl yo creo que puede explicar mucho más. Le aprovecho mandar un saludo a él también, porque estamos teniendo tantas olas de calor. En los años 60 prácticamente teníamos 2 años, a lo más 3 años en una década, con a lo más 3 olas de calor. En esta última década, la década del 2010 hasta ahora, prácticamente son todos los años con olas de calor y hasta 7 eventos. Si hablamos de la definición que habla de al menos 3 días con una temperatura sobre el percentil 90 para la época, estamos diciendo que si al menos son 3 días, son 21 días de ese verano fueron con una temperatura poco soportable para el ser humano. Recordemos, Matías, hace un ratito lo hablábamos, en el último verano, en el invierno nuestro, murieron 800 personas en Canadá, más de 100 personas en Estados Unidos, así, se cayeron al suelo y quedaron muertas completamente por la llamada muerte súbita por una temperatura muy alta, cercana a los 48-50 grados. Recordemos. Perdón, Locatete, ¿se puede morir de calor entonces? Peligroso. Ahí quizás lo podría explicar más un médico cómo es el tema, Lo cómo es el vamos a tema hablar. de la falla sistémica que ocurre, pero sí ha ocurrido que han muerto de calor en esas latitudes con temperaturas mucho más altas que las que tenemos nosotros, pero recordemos que la temperatura se mide a la sombra, es decir, a esta hora hay 27 grados, probablemente usted dice, oye, no es tanto calor, pero nosotros estamos acá al sol hace varios minutos, depende un poco de la superficie que estés pisando, si es pasto, si es cemento, qué ropa tienes, qué otras variables más hay, humedad, viento, etcétera, y puedes sentir, yo el día domingo fui a votar a las 10 para las 6 de la tarde, llegué a votar, es decir, unos minutos antes que cerraran. Estuve hora y media y créanme que quedé como sopa. Y eso que era las 6 de la tarde, la temperatura ya estaba cercana a los 29 grados. Corrígeme si me equivoco, pero para un poco ir entendiendo cómo se va modificando el comportamiento del clima, del tiempo más bien. ¿Es cierto que el invierno pasado, por ejemplo, fue uno de los más calurosos en la historia? ¿Estamos avanzando hacia temporadas más calurosas? ¿Es para preocuparse?
No sé si de la misma forma, no sé si en promedio. Por ejemplo, el año 2016 hasta ahora está siendo el año más caluroso de nuestra historia, al menos de la región metropolitana. Chupa. El 2019 fue el año donde rompimos más récords históricos. Prácticamente 11 ciudades de Chile, desde la región metropolitana y lo más preocupante que hasta el extremo austral, registraron temperaturas jamás vistas en la historia. Santiago, 38,3 en el centro. Es decir, este sector que estamos, que es norte, probablemente sumémosle 2 a 3 grados más. Este octubre recién pasado tuvimos récord histórico también de temperaturas máximas jamás registradas en la historia. Entonces, no sé si se pueda cumplir todos los años, pero sí vamos cada vez más en promedio aumentando la temperatura. Eso no implica, ojo, que no pueda hacer frío. El frío va a seguir ocurriendo, pero más extremo. Quizás en una época que no corresponde, o un día por ahí, un día por allá. Las inundaciones también pueden seguir ocurriendo, pero en promedio vamos al calor y vamos a la sequía. Como lo dijo muy bien Raúl también hace un tiempo atrás, nosotros nacimos con un clima y vamos a morir con otro, lamentablemente. Es parte del cambio, es parte de lo que está pasando. Y a ver, esta es una opinión súper personal, por tanto es válida para quien se le antoje considerarla nomás. Claro. Yo encuentro que el frío es mucho más tolerable. Uno puede encontrar un montón de otras maneras de capearlo. Pero el calor para mí es francamente insostenible. Imagínense hace unos años 38 grados de temperatura. Claro. No sé cómo lo ven ustedes desde allá. Angélica, Sergio. Es verdad, y además hay que tener mucho cuidado con la hidratación también. Mira lo que sucedió ahora en las votaciones también. Las personas mayores tenían que estar muy atentas a la hidratación. Vamos a hablar de eso también con un doctor más ratito, porque creo que es importante tomarle el peso al asunto, porque uno acá se ríe, pero es delicado. Y es importante entender también qué es lo que está pasando. Maca. Fíjate que respecto de las votaciones, justamente hoy día leí en la prensa que se iban a tomar medidas, porque hubo tanta gente que fue a votar y a pleno sol, entonces iban a tratar de poner toldos, hidratación, etcétera, para que el 19 de diciembre, cuando sea esta segunda vuelta, la gente esté mucho mejor resguardada del calor y del sol. ¿Sabes que eso vamos a hablar ahora, verdad? Por supuesto. Es importante como a nivel global. Tal cual, Sí, y es por eso que para queremos convocar a Raúl Cordero, que es climatólogo de la Universidad de Santiago, porque ya Gianfranco nos hacía mención de estas temperaturas extremas que se vivió en el Canadá, un sector generalmente mucho más templado, donde lamentablemente fallecieron 800 y tantas personas. Raúl, bienvenido. Cuéntanos, este panorama que por lo menos lo estamos sintiendo con mucha potencia en nuestros territorios, ¿es un fenómeno que se está dando en gran parte del mundo o nos equivocamos, Raúl? No, es absolutamente global. Esto es parte del calentamiento global. El calentamiento global está empujando las temperaturas promedio en todo el mundo al alza, pero en algunas zonas del planeta está subiendo más rápido que en otros. Entonces, en el hemisferio norte, en las latitudes altas del hemisferio norte, por ejemplo, en Canadá, la temperatura promedio está subiendo más rápido que en Santiago, por ejemplo. Mira. Y eso significa que ellos están expuestos a temperaturas a las que nosotros vamos a estar expuestos quizás con 1 o 2 décadas de retraso. Eso significa que lo mismo que ellos están pasando hoy es algo que nosotros vamos a pasar en relativamente pocas décadas si la tendencia continúa. Y la tendencia va a continuar hasta que el cambio climático se detenga. Perdóname, Raúl, ¿y cómo entendemos aquello si tradicionalmente, por lo pronto, yo nunca he estado en Canadá, pero lo que uno entiende es que es un territorio más frío que el nuestro, por ejemplo? ¿Cómo logramos entender entonces que esté aumentando más progresivamente la temperatura en esa zona del hemisferio norte que acá? Mira, lo que sucede es que las temperaturas promedio de ellos siguen siendo más frías que las de nosotros, pero el cambio climático lo que hace es provocar variabilidades, anomalías en las temperaturas. Entonces no es que todos los días ellos van a tener 49 grados, que es lo que tuvieron en el verano pasado, 49 grados. Esta ciudad en Vancouver, en Canadá, es una ciudad que sería equivalente a las ciudades que están en nuestra Patagonia. Entonces, haber tenido 49 grados allá es como tener 49 grados en nuestra Patagonia, una cosa increíble e insólita. Entonces, en promedio, las temperaturas de ellos siguen siendo más bajas que, por ejemplo, las temperaturas en Santiago, pero ellos están expuestos a que de vez en cuando aparezcan estas olas de calores. Una ola de calor es básicamente, como bien adelantó Gianfranco, un periodo de al menos 3 días en que las temperaturas están muy por encima de los valores típicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esas regiones? Están dándose cada vez de forma más frecuente olas de calor que además son muy intensas, es decir, alcanzan pics de calor muy, muy intensos, 49 grados. En nuestro caso en Chile, por ejemplo, también tenemos un brote de olas de calor. En lo que va corrido de este año, desde abril hasta ahora, hemos tenido ya 6 olas de calor, como bien adelantó Gianfranco. Este era un fenómeno que no se daba, sino unas 2 veces por año hasta la década de los 80. Pero el año pasado, el 2020, tuvimos 16 olas de calor, es decir, una cosa increíble. Ahora, la única ventaja respecto a Canadá de nosotros es que para nosotros las olas de calor todavía no alcanzan temperaturas superiores a los 40 grados.
Tener 40 grados en Santiago es, para cualquier persona mayor que nació en la zona central de Itu hace más de 50 años, es increíble, sería increíble. Pero desafortunadamente, como bien adelantó Gianfranco, ya tuvimos 38 grados hace un par de años, y eso es un adelanto. La cosa desafortunadamente va a continuar empeorando. ¿Te Muy fijas? cierto. Y esto es una cosa, mira, una cosa bien importante. La gente siempre, cuando le dicen que el cambio climático, que el calentamiento global es de 0,2 grados por década, siempre le parece 0,2 grados por década, le parece a uno muy poco. Pero uno tiene que entender que esa es un alza en los promedios, y pequeñas alzas en los promedios implican grandes alzas en la frecuencia de olas de calor. Grandes alzas en la frecuencia de olas de calor. En Santiago, las olas de calor han subido 3 veces, se han triplicado en 4 décadas. Es una cosa extraordinaria, ¿te fijas? Sí. Hay que estar Así que bueno, atento, desafortunadamente la situación va a continuar empeorando hasta que paremos el calentamiento global. Exacto, y Raúl, queremos aprovechar que estamos acá con el doctor Daniel Apolo, también el jefe de la UCI quirúrgica de Indisa. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos en Aquí Somos Todos. Quería aprovechar de preguntarle qué pasa con las personas mayores. ¿Son más afectadas con este nivel de alza de temperatura? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, saludos a los panelistas y el público que nos está escuchando. Efectivamente, estuve atendiendo de manera muy dedicada a la explicación del colega anterior. Efectivamente, las olas de calor son más frecuentes y más intensas y van a ser así en el transcurso del tiempo. Claro. Y lo importante de esto es que más allá de que la gente piense que o relaciona el calor o al sol más con los efectos dañinos que puede provocar los rayos ultravioletas a nivel de la piel, en realidad eso es una parte, porque realmente las lesiones por calor es un abanico de síntomas y de signos clínicos que pueden ser desde leves hasta muy graves, incluido el golpe del calor, que es la expresión más grave de la lesión por calor. Y entre ellos, en este grupo, en los pacientes que tienen golpe de calor, efectivamente los que más se lesionan y los que más daños tienen son aquellos que tienen situaciones vulnerables, por ejemplo, personas en rango social vulnerable, personas con problemas alcohólicos, niños, sobre todo infantes, y personas mayores de edad, mayores de 70 años, personas de la tercera edad, son los que más se afectan por estas lesiones y los que más pueden tener esta presentación grave, que es el golpe del calor, que es la expresión, como les había mencionado, la expresión más grave de las lesiones por calor. Oiga, doctor, pueden ser muchas, desde leves hasta graves. ¿Y cómo yo reconozco que estoy frente a un golpe de calor o alguien que esté conmigo, que está con algo así? No es simplemente que tenga mucho calor o se está, como que tengo sed. ¿Cómo reconocerlo? ¿Qué síntoma para estar alerta? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo reconocerlo? Porque al ser una patología poco conocida o poco estudiada y poco reconocida inclusive por aquellos médicos que no son especialistas o que son médicos generales y que no están muy relacionados con el tema, puede ser peligroso no reconocerlo a tiempo. Y como es una presentación clínica que puede ser muy amplia, nosotros tenemos que saber reconocer sobre todo las expresiones más graves para evitar efectivamente la mortalidad en estos pacientes. ¿Y cómo reconocerlo? El primer punto es que va a existir compromiso de conciencia, es decir, persona que estaba sometido a temperaturas altas y que de repente empieza a presentar compromiso de conciencia, que puede ser de un compromiso de conciencia cualitativo, o sea, que la calidad de la conciencia varíe, que esté un poco más somnoliento, por ejemplo, y que presente además temperaturas sobre 37 grados centígrados, por ejemplo, 38 o 40 grados. Esto es importante y crucial poderlo identificar rápidamente, porque como bien decía los panelistas anteriores, fíjense que la mortalidad en las personas que presentan golpe de calor y que no son reconocidos de estos síntomas rápidamente puede llegar hasta un 70% en 2 horas. 70%, pero eso es mucho. Doctor. Oiga, doctor, ¿y qué tan importante es la hidratación ahí? Es importante saber reconocerlo rápidamente. Total. Y cuando ya presenta esta expresión grave de las lesiones por calor, que es el golpe de calor, llevarlo inmediatamente a un servicio de urgencia más cercano, porque hay que hacer medidas rápidas y efectivas para poder disminuir este porcentaje.
Wow. Increíble lo que le preguntaba, doctor, de la hidratación, porque uno a veces dice, importante que tomes agua, pero no es solamente importante, es crucial en estos tiempos y con las temperaturas que estamos hablando, pero me gustaría que nos explique un poco más cuando hablamos de hidratación. ¿Qué es una buena hidratación? Quizás cada cuántas horas, agua o una bebida de esta que toman los deportistas, viste, claro, que tiene Por supuesto. otro tipo de... Qué bueno que nombraste a los deportistas, porque para establecer diferencias. Ay, Sergio, eso es muy- Por favor. Estamos hablando de calor. Efectivamente, una de las medidas de prevención que nosotros podemos tener es, primero, aislarse de la zona de calor, Ya. irse a la Ok. sombra. En primer lugar, Perfecto. evitar sobre todo hacer ejercicios en las horas más cruciales donde afecta más el calor, que es entre el mediodía y las 5 de la tarde. Mira, Fíjense que estos efectos del calor es más evidente en zonas más tropicales donde el sol es más canicular y la latitud y la altura puede ser más perjudicial, como en la zona de Ecuador, por ejemplo. doctor, Pero Chile no está exento de que esto pueda suceder acá igual. doctor, vamos a... Hablaba Raúl hablaba de que en Canadá, en Estados Unidos, pueden alcanzar temperaturas hasta de 49 grados. Fíjense que con temperaturas de 49 grados son minutos que puede provocar el colapso de una persona. Claro. Con 40 grados, entre 1 y 2 horas ya puede provocar el colapso de una persona. Tremendo. Pero no es necesario llegar a los 40 grados, entre 35 y 40 grados. Pero con un tiempo de exposición más prolongado puede tener las mismas consecuencias. Entonces preguntémosle a Gianfranco, a Entonces, propósito que... como prevención, mantenerse bien hidratado. ¿Qué líquido debemos consumir? Agua. Si la persona presenta como signos leves de las lesiones por calor, además calambres, cansancio y ha hecho ejercicio, uno podría asociar a esa agua líquidos hidratantes con electrolitos. Ahí está. ¿Ya? Usar sombrero siempre es aconsejable. Bueno, colocarse el bloqueador para evitar las lesiones por los rayos ultravioletas y evitar la exposición muy prolongada. Usar ropa ligera, ropa clara, porque eso disminuye que se atrape el sol con más fuerza a nivel de la piel. Doctor, lo que pasa es que se nos viene el verano, claramente, y ya hay muchas personas que están buscando el lugar donde ir a tomar sol. Es una situación que a mí me impresiona bastante. Por lo mismo, preguntarle a Gianfranco Marcone, ¿cuáles son los lugares geográficos del país donde habría que tener más precaución? Pienso, el litoral central, el norte grande, donde las personas que acostumbran ir a tomar sol debieran tener más precauciones, Gianfranco. Mira, Sergio, es súper buena tu pregunta porque no hay que confundir temperatura con radiaciones. Son cosas muy distintas. Por ejemplo, ahora, a esta hora, hace calor, pero tampoco es tan extremo como días anteriores. Ajá. Y mucha gente podría pensar que, entonces la radiación no está intensa, pero no. Estamos en un periodo de tiempo que ya comienza a ser la radiación muy, muy importante, sobre todo si el cielo está despejado. Si hay nubes, también hay que aplicarse bloqueador solar, porque a veces se produce un efecto casi espejo. O sea, mucha gente que va a la costa central, hay vaguada costera, ahí se está nublado, voy a la playa, nubladito, no me voy a quemar. Te quemas incluso a veces peor porque se genera un efecto como espejo en las nubes. Principalmente en Chile, el norte es los que alcanzan los niveles más extremos antes, porque están más cercanos del ángulo del sol. El sol viene camino a nuestra latitud y el 21 de diciembre va a ser el día en que el sol está más cerca, que está justo más o menos a la altura de la ciudad de Antofagasta. Por lo tanto, para ahí las tú tienes el votaciones. sol directamente encima. Claro. Pero ya en verano... La segunda verano... vuelta. ¿Cómo? Perdona, Dígame. Gianfranco, que me acordé de la segunda Justamente. vuelta. O sea, vamos a estar justo ahí. Sí, totalmente. Justamente, justo. Y lo que tú decías hace un ratito, o Sergio, no recuerdo qué decía, Sí. de estos toldos. Por ejemplo, cuando yo fui a votar, habían toldos. Pero el Sí, toldo pues. te genera un efecto casi como el Sí, doble de calor, porque verdad. concentran el calor. Claro, Oye, te verdad. protegen de la radiación. Exacto. Yo incluso pensaría, chiquillos, en este escenario en que los niños están viviendo 7 veces más de olas de calor que sus abuelos. Sí, Hace claro. poco salió un estudio que habla que van a vivir los niños de hoy en día 7 veces más olas de calor, 2,8 veces más sequías, 2,6 veces más inundaciones, Cambio climático. 2 veces más incendios forestales. Ante ese escenario yo entraría a tomar otras decisiones, quizás cambiar los horarios de los recreos, cambiar los horarios. A veces me pasa, a mí mis hijos tienen educación física a las 12 del día. Los partidos de fútbol
4 de la tarde, un clásico con 33 grados. Creo que eso para ninguna persona debe ser así. Vamos a volver con Raúl Cordero también, porque la situación que ya estamos conversando es de urgencia, pero estamos comenzando, todavía nos encontramos en plena primavera, se nos vienen los meses más intensos en términos de temperatura y radiación. ¿Cuál es tu señal o cuál es tu sensación acerca de lo que vamos a vivir en los meses de verano, Raúl? Bueno, quizás no sea un verano tan abrasador como pudo haber sido de no ser por la niña. Viste que el mes pasado la Agencia Oceanográfica de Estados Unidos, la NOAA, confirmó el regreso de la niña. La niña es un enfriamiento anómalo en la temperatura superficial del Pacífico tropical frente a las costas de Ecuador y Perú. Esas cosas que pasan allá lejos, frente a las costas de Ecuador y Perú, rebotan en las temperaturas máximas y en las precipitaciones en nuestro país. Entonces, el efecto de la niña en el verano es moderar las temperaturas máximas. Quizás los que tienen buena memoria recuerden que el verano pasado, enero y febrero de este año, no fue tan caluroso. Sí, entonces, ¿por qué pasó eso? Porque ese verano, el verano pasado, también estuvo marcado por la niña. La niña se fue en abril, la niña volvió ahora en octubre, entonces es probable que estas temperaturas muy altas que hemos tenido desde abril hasta la fecha se moderen más adelante y el verano no sea tan abrasador, pero está por verse. Y tuvimos lluvias también el verano pasado muy intensas, recordemos los aluviones en el sector de Pirque, el Cajón del Maipo. Eventualmente, ¿podríamos también enfrentarnos a un frente frío, lluvias en enero o febrero? Eso es cada vez más probable, porque es una tendencia que ya se viene viendo desde hace varias décadas. Es decir, no fue solamente este año en el que hubo lluvias en la cordillera. La frecuencia con la que se presentan lluvias en la cordillera en la zona central ha aumentado en las últimas décadas, y esa es la razón por la que la sanitaria, que abastece agua el Gran Santiago, construyó estos grandes piscinas para justamente hacer frente a estos incrementos en la turbiedad del río Maipo que comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes en las últimas décadas, ¿te fijas? Así que sí, siempre va a ser posible. Eso no está relacionado con la niña, eso está más relacionado con el cambio climático. Fíjate que el cambio climático nos está robando, entre comillas, precipitaciones en el invierno, pero en el verano nos está mandando un poco más de precipitaciones que no son positivas, desafortunadamente, en la parte alta de la cordillera. Así que, bueno, esas son desafortunadamente cosas con las que vamos a continuar viviendo, y ese tipo de eventos anómalos, que llueva en verano, es anómalo, ¿te fijas? Desafortunadamente van a continuarse presentando quizás con mayor frecuencia e intensidad en las próximas décadas. Es una cosa que ya está pasando, pero va a empeorar. Gracias, Raúl, por esta información. Vamos ahora con Max Collado, que además está con una amiga nuestra que está embarazada y parece que también tiene una pregunta. ¿Cómo estamos, Max? Hey, equipo querido, ¿cómo están, amigos míos? Un beso y un abrazo. Un abrazo, el calor está Max. Poderoso en la comuna de Maipú. Ahora a mí me gusta el calor, me gusta el sol. Lo que le falta a Santiago es Tabancha, Guayquique, Playa Brava, Lobito, Chanaballita. Le faltan todas esas cosas, pero bueno. Oye, estoy con... Sí, el aire marino. Estoy con Denise. Denise es una protagonista de hoy. Van a conocer su historia dentro de muy poquito, porque le ha ganado la vida a esta mujer junto a su familia. 38 semanas, 9 meses a punto de dar a luz. Debería ser esta semana, o quizás hoy, o quizás al aire. Imagínate. Antes de la pregunta, ¿cómo lo estás haciendo tú con respecto al calor? Porque es difícil para ti también en tu estado, ¿no? Claro, es que uno ya con 9 meses, uno se cansa mucho, y con la calor aún más. O sea, yo tengo que ir a comprar y parar en la sombra un rato porque me canso. Después llego a la casa, se me hinchan el doble los pies porque una embarazada ya se le hinchan. Cierto. Con la calor. ¿Te gustaría preguntarle algo al doctor con respecto a eso? ¿Cómo tratarse? Claro, eso me gustaría preguntarle, que cómo uno puede evitar el calor en el sentido de físico, cómo poder... Capear el calor. Capear el calor. Claro. ¿Alguna recomendación? ¿Cómo puede evitar? Claro. Doctor, brevemente, porque el tiempo aquí corre, pero importante para las embarazadas. Oye, uno embarazada además tiene razón. Sí, lo más importante para las embarazadas, que también es un grupo de riesgo para adquirir la forma más grave de las lesiones por calores. Primero, evitar exponerse a zonas calurosas, usar ropa fresca, clara, y mantenerse hidratado durante todo el día que se encuentran laborando, haciendo sus actividades, y evitar hacer ejercicio en las horas más cruciales, que es entre el mediodía y las 5 de la tarde.